De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz.
Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Del poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una y otra vez. Tu diestra me ha sostenido. Es que tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, gracias, me ha sostenido, me ha sostenido. Nunca me has dejado, nunca me has abandonado. Oh, gracias, Señor. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no te
alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, ando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, no primero la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Entonces, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro. Seguimos con lo del capítulo 1, recordando que hoy vamos a celebrar también la Cena del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ir teniendo en mente también lo que es la Cena del Señor. La semana pasada estábamos analizando sobre Primera de Pedro capítulo 1 y hemos llegado al verso 17. Primera de Pedro capítulo 1 y estábamos ahí en el verso 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y lo que estuvimos analizando es que sabemos que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero que al venir a Cristo fuimos hechos hijos de Dios. Y Dios es un Padre cercano. Y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él con confianza.
pero que somos nosotros, no Dios, quienes mantienen una distancia de Él. A veces no nos sentimos con la confianza de llegar donde Dios, a veces no creemos que Dios nos ama, a veces seguimos teniendo en el pensamiento que Dios es un Dios castigador que se deleita en estar destruyendo a los que pecan. Pero Dios es amor, es gracia, es misericordia que desciende sobre la vida de la humanidad, pero constantemente en la vida de sus hijos. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar en el texto. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El hecho de que Dios, el Todopoderoso, sea nuestro Padre, no hace que deje de ser un juez. Cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, cuando escudriñamos las Escrituras para conocer mejor a Dios, guiados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento el Señor manifiesta ese ser juez, esa justicia, y que en el Nuevo Testamento manifiesta la gracia por no poder cumplir con la justicia de Él. Cuando leemos el libro de Isaías, por ejemplo, nos damos cuenta que la mitad del libro de Isaías habla sobre el juez y que la otra mitad habla sobre el Dios de gracia. Porque aunque es un Dios de gracia, no deja de ser un juez, pero un juez justo, un juez verdaderamente justo. La imparcialidad de Dios, o sea, la imparcialidad es que no está a favor o en contra de la persona o la cosa que ha de ser juzgada. Él es un juez imparcial, es un buen juez. Pero cuando nosotros, arrepentidos, vinimos a Cristo para salvación. Y quiero resaltar esta frase, arrepentidos, porque hay muchas personas que han venido a Cristo. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero nunca se han acercado al Señor con arrepentimiento. Son personas que alaban a Dios, que cantan y que hacen muchas cosas normales que los hijos de Dios hacemos, pero que siguen amando el pecado. Que a veces vienen a una reunión para calmar sus conciencias o para tratar de cumplir con una tradición, pero que todavía al salir de las reuniones aman su pecado y lo primero que hacen es ir a buscar el pecado que tanto aman. Cuando una persona se ha acercado a Dios sin arrepentimiento, todavía no se ha acercado. Cuando una persona dice que ha recibido a Cristo sin arrepentimiento, todavía no le ha recibido. Cuando una persona viene a la familia de Dios sin arrepentimiento, todavía no es un hijo de Dios. Por eso dice la palabra del Señor en otro texto, porque algunos no son salvos, hablando en la iglesia, para vergüenza vuestra lo digo, porque la iglesia es la primera que debe darse cuenta. Cuando hay personas que se han acercado sin arrepentimiento delante de Dios. ¿Okay? Pero cuando nos hemos acercado al Señor con arrepentimiento, fuimos hechos libres de la condena que la ley había establecido sobre el pecador. Romanos 6:23, que es un verso muy conocido, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Detengámonos un momento. La paga del pecado o la consecuencia de parte de Dios para el pecador es la muerte.
Pero muerte en las Escrituras no significa cesación de existencia. Muerte en las Escrituras significa separación de Dios. Por eso dice la palabra de Dios para los que no han recibido a Cristo, que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Es decir, todavía están separados de Dios por causa de sus delitos y pecados. Hay una muerte física, sabemos, que cuando esa muerte física ocurre sin que la persona haya arreglado su relación con Dios, sin que se haya arrepentido, inmediatamente se va a producir esa muerte espiritual, donde el alma, la parte inmaterial de la persona, va a quedar separada de Dios eternamente. La paga del pecado es muerte. A esto se está refiriendo el texto. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, porque la salvación no se puede obtener por obras, sino es un regalo que Dios nos da. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, o por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que cargó con nuestros pecados muy grandes y por los que nosotros no consideramos tan grandes, que igual nos hubieran llevado al infierno. El Señor Jesús carga con esos pecados en la cruz del Calvario, recibe nuestro castigo y recibe la paga del pecado, que es la muerte, y Él muere en la cruz del Calvario. Él muere su muerte y Él muere mi muerte. Luego resucita de entre los muertos, y como Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Pero este es el texto rápidamente explicado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tenemos una libertad de la condenatoria de la ley. Ya somos libres de la condenación eterna, libres de la ley del pecado que mora en nosotros. Antes no le podíamos decir que no al pecado, pero ahora podemos decirle no. Por eso es que las personas que reciben a Cristo tal vez antes se drogaban y dejaron de drogarse, y antes tomaban licor y dejaron de tomar licor. Eso lo puede hacer una persona sin Cristo, sí, pero no sabemos si permanentemente. El asunto es que cuando una persona viene a Cristo, su vida pecadora, su práctica de pecado empieza a dejar de ser y empieza a vivir una vida en santidad. Hay una transformación. Entonces fuimos hechos libres de la condenatoria del pecado, pero también libres de la ley del pecado que mora en cada creyente. Y ya no somos hijos del espíritu maligno de este mundo, del príncipe de este mundo que es Satanás. Y ya no somos esclavos de tener que seguir las normas que este mundo quiere de ponernos en nuestra mente y en nuestro corazón para que lo sigamos. De todas maneras, es un mundo que camina hacia la destrucción, y todos los pensamientos que el mundo siembra en nuestra mente son destructivos. Cada pensamiento destructivo es un pensamiento que no viene de Dios, ni siquiera viene de usted mismo, sino es un pensamiento que viene del diablo, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Cristo vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Y somos libres para poder vivir la voluntad de Dios. Somos libres para poder llegar donde el Señor, en nuestra libertad que el Señor adquirió por nosotros en la cruz del Calvario, y decirles que en nuestra libertad, Señor, queremos ser siervos tuyos. Queremos que en nuestra vida se manifieste el fruto de la salvación. Ahora, contrario a los que algunos creen que el fruto de la salvación son las buenas obras, porque las personas sin Cristo pueden hacer buenas obras. El fruto de la salvación que nos muestra la palabra de Dios en la vida del creyente es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto de la salvación. Y de entre ese fruto del Espíritu se dan las buenas obras que Dios hace a través nuestro, que son las buenas obras de Dios, no son las buenas obras nuestras.
Y dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y este es el fruto que se tiene que dar en nuestra vida. No se trata de si yo tengo una gran herencia y la di todo a los pobres. Una persona sin Cristo hace eso. El fruto del Espíritu es el fruto de la salvación que se manifiesta en nosotros. Y el fruto del Espíritu es el carácter y la personalidad del mismo Señor Jesucristo. Cuando el fruto del Espíritu se está manifestando en nuestras vidas, es el Señor Jesucristo mismo que se está manifestando en nuestras vidas. Por eso podemos amar a los que nos aman y podemos amar a los que nos odian. Podemos amar a los amigos y podemos amar a los enemigos. Podemos perdonar a los que amamos y podemos perdonar a aquellos que nos quieren hacer daño sin razón. Porque ahora tenemos una naturaleza espiritual, que cuando fuimos hijos de Dios recibimos el Espíritu Santo y esto se puede manifestar en nuestras vidas, y no solamente se puede manifestar, sino que se debe manifestar. Cuando analizamos Juan capítulo 15, del verso 1 en adelante, ¿verdad? Donde el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, todo pámpano que en mí no lleve fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ve? Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo cortaré. Mas todo aquel que lleve fruto, lo limpiaré, para que lleve aún mucho más fruto. Y esa es la obra del Espíritu Santo. El que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces tenemos esto, que podemos voluntariamente en nuestra libertad venir donde el Señor y decirle, Señor, soy tu siervo, para que se manifieste en mi vida el fruto de la salvación. Y claro, las personas van a identificar que somos distintas. ¿Por qué? Porque en medio de una angustia, en medio de una situación, en medio de una gravedad, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a nosotros. Y la gente no entiende cómo nosotros en problemas, en dificultades, en aflicciones, en pruebas profundas, en valles de sombras de muerte, podemos tener paz y levantarnos para seguir adelante. No como una obra de sentirnos orgullosos, sino como la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, porque es el fruto del Espíritu. Por eso dice el Señor, cuando estamos ansiosos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces, quienes hemos sido libres en Cristo, no debemos sujetarnos a las leyes morales religiosas humanas. Porque las leyes morales religiosas humanas están buscando salvación por obras. Y nos dicen, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto otro, o hay que hacer esto, o hay que hacer esto otro, y si usted no lo hace, entonces usted va a estar en condenación. Si usted hace eso, va a tener salvación, pero cuando deje de hacerlo, pierde la salvación. Resulta que la salvación la estaríamos perdiendo todos los días. Y si estudio el libro de Hebreos, me doy cuenta que si alguno pierde la salvación, no la podría recuperar. Porque la salvación no es por méritos, es por gracia de Dios. Y a veces dentro de los grupos, los hombres empiezan a poner leyes, normas, para ganar la salvación al cumplirlas. No nos podemos sujetar a estas leyes. No significa que haya leyes de estas que no sean buenas.
pero simplemente no sirven para dar salvación. Son buenas obras, tal vez sí, pero son como trapos de inmundicia delante de Él. La semana anterior hablábamos un poco de esto y recordábamos a Lázaro, la muerte de Lázaro, y vamos a retomar el ejemplo. Cuando Lázaro muere, el Señor llega 3 días después de que Lázaro ya había muerto, estaba sepultado. El Señor llega a la tumba de Lázaro, dice: quiten la piedra. Tiene una conversación ahí con las hermanas de Lázaro, pero al final quitan la piedra y el Señor da la orden: Lázaro fuera, y el que estaba adentro aparece fuera. Pero era una costumbre judía que las personas que morían las vendaban fuertemente, y cuando Lázaro sale, aparece fuera, está vendado, lleno de vendas. Y el Señor dice: desatadle y dejadle ir. Aunque Lázaro había resucitado, ¿cómo estaban las vendas? Son trapos de inmundicia. Así que todas las buenas obras que nosotros queramos hacer para ganar la salvación no valen delante de Dios, son como trapos de inmundicia delante de Él. La salvación únicamente la podemos encontrar en Cristo nuestro Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Le leo lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, muertos con Cristo es que estamos muertos para el mundo. Porque si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y ahí tenemos las ordenanzas. No haga de esta forma, no haga aquella forma. Y si usted lo hace así, entonces usted no es salvo, o usted no es salva, o usted no merece pertenecer a nuestra congregación, porque nosotros tenemos normas y tenemos límites, etcétera, etcétera. El hombre creyente no puede poner normas donde Dios no puso ninguna, ni puede quitar las que Dios estableció. De eso se trata. Así que no me sujeto a las normas humanas, pero sí me sujeto a las normas de Dios. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes. Y cuando habla de firmeza, habla de voy a pararme firme y voy a resistir al que viene en contra mío. Y me quiere obligar, pero yo no me voy a dejar obligar porque estoy firme en el Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y me niego a seguir las normas moralistas de los hombres que nada tienen que ver con las normas que yo debo obedecer de la palabra de Dios. Porque no puedo y no debo acceder a lo que los hombres me piden, porque estaría deshonrando a mi Padre Celestial. Ok, sin embargo, ya hemos analizado esto, estamos entendiéndolo, pero estamos hablando, el tema es que Dios es un juez justo. Ok. Todo esto me está llevando a ir entendiendo ahora un poquito más sobre este asunto de la justicia como hijo de Dios, ya dentro de la familia de Dios. No debemos confundir la libertad con libertinaje. Yo soy libre para hacer lo que Dios me manda,
Pero no debo confundir la libertad con el libertinaje. Yo no puedo asumir que tengo la libertad de irrespetar las normas establecidas por el Padre Eterno. De ninguna manera. ¿Okay? Yo no puedo decir, es que hoy voy a obedecer lo que Dios me pidió, y el otro domingo decir, hoy no voy a obedecer lo que Dios me está llamando a hacer. Las normas que Dios ha establecido para sus hijos tienen que ser respetadas cuando tengo ganas de obedecerlas y aunque no tenga ganas de obedecerlas. Tienen que ser respetadas cuando me siento muy espiritual o cuando quiero darle la espalda a las cosas de Dios para irme con el mundo porque alguien me está haciendo una invitación y está tentando mi carne, pero yo tengo que mantenerme firme en el Señor. No confundamos el libertinaje con la libertad. En el libertinaje yo le digo a Dios, es que esta norma no es tan importante cumplirla, así que entonces yo voy a tomar la decisión de hacerla a mi manera. Y eso es rebeldía delante de Dios, eso es soberbia, por pequeño que parezca el detalle, es soberbia delante de Dios. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que en base a esta actitud que nosotros tenemos en este mundo, en este peregrinaje de que a veces hacemos lo que queremos sirviendo a Dios y otras veces nos negamos a servir a Dios, a veces somos fieles, a veces no queremos ser fieles, a veces queremos amar, otras veces queremos odiar, etc. En base a esta circunstancia de este peregrinaje nuestro, va a haber un día en el que de manera individual, como hijos de Dios, tenemos que presentarnos delante del Señor Jesucristo para dar cuentas. Porque usted dice, es que nada pasa. Y hoy pequé y voy donde el Señor y le pido perdón, pero mañana vuelvo a hacerlo. Y le vuelvo a pedir perdón y dice, ya se arregló todo, porque si confieso mi pecado, el Señor me limpia de maldad y perdona todo mi pecado, pero se le olvidó de que el que confiesa su pecado con arrepentimiento. Es una actitud de arrepentimiento. O como dice Proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta, quiere decir que no lo va a practicar más, alcanza misericordia. No el que lo confiesa y sigue practicando constantemente lo mismo. Y entonces vamos a tener que ir de manera individual ante el tribunal del Señor Jesucristo para responder por nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Voy a leer del verso 6 para tener contexto. Y dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces me vuelvo a Primera de Pedro y recuerdo el texto que estamos leyendo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ya sabemos que vamos a tener que presentarnos delante del tribunal de Cristo, delante del Señor Jesucristo. Ante los ojos de un Padre Santo no existen buenas obras sin importancia. Si Dios pone en mi corazón a hacer algo, o si el Espíritu Santo, para decirlo de una manera un poco más ajustada, si el Espíritu Santo quiere hacer algo a través mío, aunque eso que quiere hacer parezca pequeño a los hombres, mi obediencia al hacerlo va a recibir bendición de parte de Dios. Por pequeño que sea, porque a veces no valoramos las obras pequeñas o queremos burlarnos de los hermanos que supuestamente hacen obras pequeñas y es el Espíritu Santo que está haciendo una obra a través de él, que a nuestros ojos parece pequeño pero que tiene una gran trascendencia para el propósito de los negocios del Padre, ¿verdad? Hay cosas que a veces decimos, esto no tiene mucha importancia. Un día había un pastor, llega el pastor, toca una puerta, le abren la puerta y empieza a predicar el evangelio. Una obra muy importante. Una gente socialmente bien, económicamente bien, les predica pero rechazan el evangelio. No quieren nada con el evangelio, duros de corazón. Cuando se va, sigue predicando y lo alcanza una señora. Y la señora dice, yo quiero seguir escuchando. Era una señora que trabajaba limpiando la casa de estas personas. Y socialmente esta señora no era tan importante, tan pudiente, era simple, vivía en una casa humilde, pero esta señora quería entregarle su corazón a Cristo. Luego esta señora fue la luz para que su familia creyera y llegó a ser un pilar dentro de la congregación. Así que no hay obras simples. Si las hace el Espíritu Santo, todas tienen un propósito. Y les leo un versículo de Malaquías capítulo 1, verso 10. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? O sea, un trabajo tan simple como cerrar las puertas o prender las luces. Y dice el Señor, ¿quién hay que haga estas cosas y no vaya a recibir recompensa por ello? Por algo tan simple. Porque a veces las cosas simples las dejamos de hacer porque son simples. Porque cualquier otro la puede hacer. ¿verdad? Pero el que puso eso en el corazón, ¿quién fue? El Señor. ¿Y a quién se lo puso? A mí. ¿Quién debería hacerlo? Yo. Y no sentarme a esperar que otro lo haga por mí. Es que es una obra simple. No hay obras simples. Y Dios recompensa cualquier obra, por simple que hagamos, cuando la hacemos de corazón como para Él, en obediencia, para glorificar su nombre. Pero de la misma manera que el Señor bendice las obras más pequeñas que hacemos por Él y nos bendice por ello, también el Señor juzga aquellas cosas que para nosotros supuestamente no son pecado o que Dios no debería enojarse tanto por eso. Ven, tenemos que medir de la misma forma la bendición como también que tenemos que medir la misma forma de la disciplina que Dios pueda poner a sus hijos. Porque practicamos cosas que parecen pequeñas y que decimos, el Señor por esto no se va a molestar.
Y estamos olvidando que por el pecado más pequeño que hayamos cometido, Cristo murió en la cruz del Calvario por él. Estamos menospreciando la santidad de Dios al permitirnos practicar cosas que ofenden al Señor, aunque parezcan pequeñas a nuestros ojos o a la sociedad. No importa. Puede ser que hasta la gente se burle de nosotros, porque somos muy cuidadosos en no hacer esto. Y nos tratan de que somos estrictos. Y de ahí para adelante pueden decir otras cosas más. Pero nosotros vivimos como para el Señor, no para los hombres. Porque el Señor es que recibimos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Ok. Hay un pecado que no parece pecado, mire usted. Y también por eso hay que estar delante del tribunal de Cristo. Y lo dice Santiago 4:17. Pero yo no estoy haciendo nada malo. Y el Señor llama ahí en Santiago 4:17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que también por eso tenemos que dar cuentas, porque el Señor ha puesto muchas veces el hacer buenas obras. El Espíritu Santo nos ha llevado a ciertos puntos para hacer buenas obras o para que Él las haga a través nuestro, como dice Hebreos 13:20, y nosotros nos hemos negado a que esa obra se pueda efectuar porque nos estamos rebelando contra el Señor. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que yo quiero hacer, hay otra cosa que es más importante, o simplemente no la quiero hacer. Que otro la haga. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas buenas obras hemos dejado de hacer? Disculpando que no tenemos tiempo, que no estamos capacitados, que otro lo puede hacer mejor. ¿Cuántas buenas obras hemos dejado de hacer? ¿Cuántos ministerios que se han iniciado dentro de las congregaciones se han dejado en el olvido porque ya me cansé que lo haga otro? ¿Cuántos niños han quedado huérfanos espiritualmente porque los maestros de escuela dominical simplemente renunciaron a seguir trabajando con ellos? ¿Cuántos jóvenes están confundidos en medio de nuestra sociedad porque los maestros de jóvenes no les están dando la importancia que estos muchachos y muchachas merecen? Y los jóvenes se apartan de los caminos del Señor y se pierden en el mundo. ¿Cuántos nuevos creyentes han dejado de ser discipulados? Porque los hombres y las mujeres de Dios que han sido capacitados por el Espíritu Santo para ayudar a madurar a estas personas en la fe, se han negado a hacerlo. ¿Cuántas buenas obras, muy buenas obras que Dios puso en nuestro corazón a hacer, hemos desechado? Y lo que no hicimos bien trae consecuencias, trae daños a otras personas. En un lugar donde había una casa donde enseñaban niños, un club de niños en una casa. Por diferentes razones el club de niños no se pudo seguir dando en ese hogar. Hubo una enfermedad y no se podía seguir dándolo. Uno de estos niños que llegaba allí, que le gustaba, que estaba presente ahí constantemente, con el tiempo fue creciendo. Y siempre le decía al señor de la casa, ¿cuándo van a empezar las reuniones otra vez? ¿Cuándo van a empezar las reuniones otra vez? Pero las reuniones nunca empezaron más. El niño se hizo un joven y el joven se transformó en un drogadicto. Y en un drogadicto
que destruyó su vida y la vida de su familia. Porque se dejó de hacer lo bueno. Porque le dimos importancia a otras cosas en la vida. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y también en el tribunal de Cristo tendremos que dar cuenta por lo bueno y por lo malo. Aunque a nuestros ojos tengamos disculpas para decir no tenía tiempo para hacerlo. Es que el creyente en este peregrinaje, Dios le tiene para servirlo a Él, no para servirse a sí mismo y mucho menos para servir al mundo. Continuamos. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces no es que hacemos una mala obra, pero decimos una palabra inconveniente. Y no necesariamente tiene que ser una palabra deshonesta, mala. Pero lo que hablamos manifiesta lo que hay en el corazón, ¿verdad? Y le leo lo que dice Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, en el caso nuestro, en el día que estemos en el tribunal de Cristo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, reprendido, disciplinado, etc. Debemos tener muy presente que esta comparecencia ante el tribunal del Señor Jesucristo no es para condenación, porque algunos pueden estar pensando, bueno, ahora sí perdí mi salvación. No. Esta comparecencia en el tribunal de Cristo no es para condenación. No es para condenación. Porque Cristo y la redención que tuvimos en Él en la cruz del Calvario nos dejó libre de toda condenación. Y voy a leerles unos cuantos versículos que nos aseguran la salvación del creyente. Tal vez usted a veces se pregunta, bueno, ¿dónde hay versículos que nos digan sobre la seguridad de la salvación? Voy a leerles unos. Vamos a tomarnos el tiempo de leerlo. El primero que les voy a leer es Juan 3:18. Y vamos a querer hacer énfasis en una de las frases. Dice, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo tenemos claro que nos dice que el que en Él cree entonces no es condenado. Juan 5:24. Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo. Cada vez que se usa esa frase, de cierto os digo, es abra sus ojos, sus oídos, su mente y esté atento a lo que el Señor va a decir. Muy atento. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Tiene vida eterna y no vendrá condenación. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1.
Ahora pues, ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y un versículo más. Primera de Corintios 11, 32. Dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Y cuál es la condena del mundo? El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, teniendo esto presente, Dios juzga sin acepción de personas, porque Él no es un padre alcahuete. Es que yo soy el preferido de Dios y Dios me va a permitir a mí poder hacer esto o aquello. Más bien, vemos en la Biblia que a mayor responsabilidad, mayor disciplina de Dios. El pueblo de Israel cometió pecados difíciles y el Señor perdonaba, tuvo paciencia, misericordia, pero cuando Moisés desobedeció y en lugar de hablarle a la roca, le pegó a la roca, no pudo entrar a la tierra prometida. A mayor responsabilidad. No es que, era Moisés, el Señor le va a perdonar todo, no. Dios no es un Dios alcahuete. ¿Ok? Por lo que no dejará pasar por alto la falta. No piense que si estamos haciendo algo que no está bien, el Señor se va a hacer de la vista gorda y no va a ver lo que usted está haciendo. No, Él lo está viendo. En tanto estemos en este mundo, hermanos, seremos disciplinados de parte de Dios. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y el Señor nos dice que algunos están enfermos por causa de los pecados no confesados, ¿verdad? Y otros duermen, o sea, otros han muerto. En Cristo sí, pero ya han muerto por causa de no arrepentirse del pecado. Entonces dice la palabra de Dios, seremos disciplinados. Recordando que la disciplina de Dios no es destructiva, sino correctiva. Dios no quiere destruirnos, Dios quiere corregirnos. Es el Padre amado. Y le leo lo que dice Hebreos 12:6, que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando el creyente llegue, ya vamos a ir concluyendo con el mensaje. Cuando el creyente llegue al tribunal de Cristo, y hemos de llegar, cuando el creyente llegue al tribunal de Cristo, además de la salvación y de la herencia celestial, que nos habla, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que veíamos en los primeros versículos cuando empezamos este estudio de Primera de Pedro, el Señor va a dar coronas. El Señor va a dar a los que bien hicieron, a los obedientes, a los que hicieron el bien. El Señor le va a dar recompensa, les va a dar coronas. Ahora cantábamos algo de Apocalipsis, de grandes y maravillosas son tus obras, la alabanza celestial que hay ahí. Y dentro de esa alabanza celestial va a haber un momento en que los ángeles y los santos de todos los tiempos y los hermanos de la iglesia y todos se van a postrar delante de Dios, delante del Padre eterno. Y van a tomar las coronas que el Señor les dio en el tribunal de Cristo de recompensa y los van a poner a los pies del Padre porque Él es el único digno de honor y gloria. Ahora, van a haber algunos que se van a postrar, pero no van a tener una corona que poner a los pies del Señor. Imagínese que, me imagino que sea yo.
Tal vez estar ahí cerca de ustedes, mis hermanos, y todos juntos, y ustedes poniendo las coronas delante del Señor, y yo no tengo ninguna corona que poner. Porque el Señor va a recompensar. ¿Qué va a pasar si yo no tengo ninguna corona que poner? Primera de Juan 2:28 nos dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Haber tenido una vida para servir a Dios y no haberlo hecho. Haber tenido cientos de miles de oportunidades de servir a Dios y habernos negado a hacerlos, nos va a traer vergüenza delante del Señor. Y para terminar, les leo este versículo de 1 Corintios 3:15. Dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que el Señor nos está llamando, el Señor nos está pidiendo que tengamos, o nos demanda que tengamos respeto y reverencia mientras que estemos en este peregrinaje, y que la palabra que hemos oído esta mañana quede sembrada en nuestros corazones y pueda producir los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Ahora vamos a tomar el tiempo para la cena del Señor. Vamos a tomar ahí un tiempo para hablar con Dios. Si el Señor le habló en este mensaje y tiene algo que arreglar con Él, hágalo. Tómese su tiempo, póngase a cuentas.
Amado Padre y buen Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, venimos delante de tu presencia en obediencia a tu palabra sobre lo que es la celebración de la cena. Te pedimos, Padre, que tú bendigas los elementos, pero que también, Señor, haya bendición en nuestra mente y nuestro corazón, para que hayamos confesado nuestros pecados y poder estar en paz contigo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Amado Padre, gracias por la bendición de ser tus hijos, de ser miembros del cuerpo de Cristo y de estar en este mundo, en este peregrinaje, para servirte, para honrarte, para glorificarte, para que te manifiestes en nosotros y a través nuestro. Y por ser hijos tuyos estamos obedeciendo en la celebración de la cena, recordando que nuestra salvación no es por buenas obras, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén. De paz inundada, mi senda ya esté, oculta la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré: alcancé salvación.
Que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.